Nicolás Maduro. Venezuela se encuentra en uno de los momentos más complicados de su historia debido a la crisis institucional y económica que vive. A esto se suma la alta tasa de criminalidad y la inseguridad que en el 2013 cobró la vida de 24.000 personas. Un caso que conmocionó a la opinión pública fue el asesinato de la ex reina de belleza Mónica Spear y su esposo Thomas Berry, acribillados en su automóvil delante de su hija de 5 años en una carretera. Este hecho fue el detonante de una serie de protestas contra las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. En ese contexto, aparece el líder opositor y alcalde del municipio de Chacao, Leopoldo López, para exigir la renuncia del mandatario chavista. Las fuerzas radicales o guarimbas cobraron relevancia ocasionando daños estructurales y enfrentamientos con la Guardia Nacional. El gobierno señaló a Leopoldo López como el autor intelectual de estas movilizaciones por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, acusaciones que López decidió afrontar al entregarse a la justicia a mediados de febrero, pese a ser inocente. Con la detención del líder del Partido de Voluntad Popular, las manifestaciones del oficialismo y oposición se multiplicaron en varios estados como Carabobo, Táchira y Mérida, dejando como saldo 43 muertos y más de 3.500 detenidos. A finales de mayo, el dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, denunció un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Correos atribuidos a María Corina Machado, otra dirigente de oposición, la involucraban en un supuesto complot con otros 3 ciudadanos. Vale recordar que antes de esta denuncia, Machado había sido despojada de su condición de diputada, tras intentar participar de una sesión de la OEA como parte de la representación de Panamá para denunciar la vulneración de derechos humanos en su país. A comienzos de agosto, previa coordinación con Colombia, el gobierno anunció el cierre nocturno de su frontera en las zonas de Táchira y Zulia, como un intento de frenar el contrabando de bienes de consumo como combustible y alimentos. Para el régimen chavista, la fuga de 40% de productos de la canasta básica era la causa de la escasez en los mercados venezolanos. Esto coincide con la aplicación de otros mecanismos tan engorrosos como costosos en lo político y económico para limitar el consumo de productos, tarjetas electrónicas para contabilizar la carga de combustible, así como el registro de los compradores en los supermercados a través del Cactahuella. Pero no solo las críticas fueron contra adversarios locales. A principios de octubre, el asesinato del diputado oficialista de 23 años, Robert Serra, tomó por sorpresa al chavismo, aunque fue la excusa para que el gobierno acusara al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y a grupos paramilitares de estar detrás de este crimen. Sin embargo, para algunos analistas, este hecho ocultaba una verdad incómoda. Serra representaba un elemento estratégico en la lucha interna entre facciones militares y grupos radicales de chavistas y maduristas que se disputaban el poder económico, sobre todo el control del contrabando de alimentos y petróleo en la frontera. Aunque las protestas cesaron, diversos organismos continuaron denunciando los abusos contra los presos políticos, pero esto no fue impedimento para que el régimen sudamericano consiguiera ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2015-2016. Esta polémica designación se da pese al rechazo del gobierno de Maduro de aceptar las órdenes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU para la liberación inmediata de opositores como Leopoldo López y Daniel Ceballos. El presidente de España, Mariano Rajoy, intentó persuadir a su homólogo venezolano, pero fue en vano. Su intervención fue calificada de injerencista y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Caracas llamó a consulta a su embajador en Madrid, Mario Isea. Pese a las críticas de exministros chavistas, el presidente Maduro continuó con el aumento del salario mínimo en 15% para fin de año y en 45% para los miembros de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el país ha alcanzado una inflación anual superior al 60%. Pero esto poco pudo hacer ante la caída del precio del crudo, que en menos de 6 meses bajó en 35%. En un intento desesperado, Venezuela sugirió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, bajar su producción mundial de ese recurso, pero fue rechazado. La OPEC se rehúsa a perder la participación en momentos en que el petróleo de esquisto de Estados Unidos se consolida en el mercado. Aún así, a pesar de la crisis, el gobierno de Nicolás Maduro busca fortalecer y mantener el control de los poderes. Prueba de ello es que en una reciente votación en la Cámara de Diputados, se ratificó a la fiscal general Luisa Ortega y se nombró a otros 2 chavistas como defensor del pueblo y contralor de la República.
Por ahora, queda en suspenso el resultado de la próxima audiencia contra el dirigente opositor Leopoldo López, postergada para el 5 de enero del 2015, vista con especial atención por el Comité de Torturas de la ONU y por la diplomacia de la Unión Europea, mientras el gobierno de Nicolás Maduro se despide del año con cambios en su gabinete.